en el que estamos estudiando, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, y vamos a retomar, vimos la semana pasada el verso 7, hoy vamos a continuar con el verso 8 y a ver si logramos llegar hasta el 9. Dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti en esta hora, con el anhelo en nuestro corazón de ser edificados en tu palabra. Pedimos para que haya en nosotros toda la atención, para que tu palabra, que es viva y eficaz, penetre en nosotros de tal manera que redarguya nuestra mente y corazón y discierna los pensamientos que hay en nosotros. Quita, Señor, te lo rogamos, todas estas cosas que no nos dejan concentrar, que no nos dejan estar atentos a lo que tu palabra dice, y permite que sea un tiempo en el cual juntos y en armonía glorifiquemos tu santo nombre. Nos dejamos en tus manos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pablo en este versículo 8, desde los versículos 5 en adelante, viene mencionando algunas características que podemos resaltar específicamente del pueblo de Israel y que hoy tristemente se siguen cometiendo dentro de la iglesia cristiana. Vimos en el versículo 7 la idolatría, vimos también la parte de lo que tiene que ver con la codicia, y ahora en el versículo 8 inicia diciendo acerca de la fornicación. Debemos recordar que la palabra fornicar generalmente es asociada a la práctica sexual de personas que no están casadas, ¿sí? Generalmente se piensa que los únicos que tienen la capacidad de fornicar son los solteros, ¿sí? Eso es lo que se establece como fornicación. Pero debemos tener en cuenta que en este caso nosotros en las Escrituras como iglesia del Señor somos comparados con la esposa, ¿sí? Y al ser comparados con la esposa del Señor, nosotros siempre tenemos sexualmente que propender por permanecer puros. Ahora, no se trata de que el Señor vaya a tener una relación sexual con la iglesia. Se trata específicamente de la pureza en todos los aspectos que la iglesia debe tener para presentarse al Señor, como Él dice, una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Es decir, que el Señor mismo se encarga a través de su palabra y por la guía y ayuda de su Espíritu Santo en nosotros, de irnos limpiando cada vez más de aquellas prácticas que son abominables a los ojos de Dios. Y algo que desafortunadamente el pueblo olvida es que Dios no quería y nunca ha querido que la iglesia del Señor se mezcle con otros pueblos. ¿Saben? Uno empieza a analizar el por qué, y lo veíamos la semana pasada, el por qué el pueblo se perdió
inicialmente y vimos que fue específicamente ¿por qué? No, se mezcló con otro pueblo. Y empezaron a escuchar la influencia que estos pueblos estaban haciendo sobre ellos. Fue lo que vimos la semana pasada, ¿recuerdan? ¿Sí? Dejaron que todas estas cosas que los egipcios practicaban fueron introducidas dentro del pueblo de Israel y ellos los incitaron para ir en contra de la palabra de Dios. Pero esto no fue lo único que ellos hicieron. A la medida que el tiempo fue pasando, cada vez la influencia de este pueblo egipcio en el pueblo de Israel fue mayor. Y lo interesante es que Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Ahora los egipcios son sus esclavos, pero los egipcios están influenciando negativamente al pueblo santo de Dios de una forma tal que hacen que vaya en contra de lo que Dios ya estableció en su palabra. Y hay una pregunta que yo les hice la semana pasada y se las quiero repetir en este día. Hemos hablado acerca del celo del Señor, ¿cierto? Hemos hablado de que muchas veces el celo del Señor nos invade y nos molesta cuando personas hacen cosas que deberían ser para glorificar a Dios o que no se deberían hacer para que Dios sea glorificado. Y yo les decía la semana pasada, ¿qué estarían ustedes dispuestos a hacer? ¿Qué estarían ustedes dispuestos a hacer con el fin de mostrar su celo por el Señor? Y no es necesario que me respondan, pero voy a contarle una situación que se presentó en el pueblo de Israel. Estoy seguro que la gran mayoría no la ha leído, pero que muestra, y de pronto si la leyó no le puso cuidado, pero que muestra lo que el creyente debería estar dispuesto a hacer para glorificar a Dios. El pueblo de Israel sabía que cuando un hombre o una mujer eran hallados en adulterio o en fornicación, debían ser asesinados, ¿cierto? Ahora yo le pregunto, ¿estaría usted dispuesto a hacer eso? Piénselo muy bien. Quiero que vaya conmigo al libro de Números. Y quiero que se dé cuenta de una situación que seguramente de pronto leyó, pero que no prestó toda la atención debida. Y vamos a leer en el capítulo 25 una situación que se da allí. Voy a leerlo con detenimiento para que ustedes vean lo que está pasando. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban a los pueblos a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus ídolos, a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo
y ahórcalos. Ante Jehová, delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Hasta ahí vemos una situación muy compleja. Hay una orden de Dios. Todos los príncipes de Israel deben ser ahorcados para que el furor de la ira de Dios sea quitado. ¿Qué es lo que usted pensaría hasta este momento si esa orden se diera el día de hoy? Noten que Moisés da una orden, dice: cada uno de ustedes, jueces, vaya y mate a todos los que se han juntado a Baal Peor. Es decir, a todos los que han fornicado con las hijas de Moab. Hermano, esto es algo serio, algo muy complejo. Pero luego sigue diciendo: y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Murieron en aquella mortandad 24,000. Hermanos, noten algo. Hasta ahí vemos a un hombre que se llamaba Finés, hijo de un sacerdote, que vio cuando el pueblo de Israel estaba llorando a sus muertos y pidiendo perdón a Dios por el pecado que habían cometido. Ve cómo siempre sucede que alguno, sin miramiento alguno, sin estar preocupado por lo que estaba sucediendo en Israel, viene y trae una mujer madianita y se mete con ella a tener relaciones sexuales en su tienda, porque eso es lo que estaba sucediendo ahí. Mientras el pueblo lloraba, este hombre había traído una prostituta del pueblo y estaba con ella en la tienda en el pueblo de Israel. Y todos estaban viéndolo, pero nadie hacía nada. Así que Finés toma su lanza, va tras ellos, y ahí, en pleno acto sexual, él los atraviesa a ambos con la lanza. Noten algo interesante que nos dice el relato, y es que no nos dice quién era ese hombre. Simplemente dice que era un varón de Israel. Y él los atraviesa a ambos con esta lanza. Sí, dice el nombre del hombre, pastor. Calmado. Hasta ahí no sabemos quién es, ¿cierto? Pero noten que Finés
sencillamente hace lo que cualquiera debería estar dispuesto a hacer, y es quitar de en medio de nosotros el pecado. Él se levanta a ojos de todos los que estaban allí, toma su lanza y va y los atraviesa a los dos con esa lanza. Pero miren lo que pasa. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. ¿Qué es lo que vemos ahí? A Dios diciéndole al pueblo de Israel, diciéndole a Moisés, diciéndole a todos los que estaban ahí. Es más, si ustedes notan, hasta el sacerdote Aarón es hecho a un lado en ese momento. Porque lo que Dios dice es: este hombre mostró realmente lo que es el celo por mí. Él les ha librado a ustedes. Y de aquí en adelante, mi pacto es con él. De aquí en adelante, él y sus descendientes serán el sacerdocio que me va a servir en Israel. Es decir, hermano querido, cuando usted y yo hablamos del celo del Señor, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque no se trata simplemente de decir: ay, si es que la gente es muy mala, sino sencillamente de tomar acciones, y unas acciones definitivas, de tal forma que el pueblo de Israel fuese limpiado en ese momento. Y la iglesia del Señor hoy necesita hombres y mujeres que estén llenos de ese celo por las cosas de Dios. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor sea predicada de manera correcta. ¿Sabe algo? Si hoy en las iglesias cristianas hubiese hombres y mujeres que sienten ese celo por las cosas de Dios, no estarían estos pastores, estos dichosos que se han hecho llamar profetas y apóstoles y todo este sinnúmero de títulos que se han querido dar, hablando tantas patrañas en el púlpito. Porque habría hombres y mujeres allí sentados que estarían dispuestos en cualquier momento a ponerles el tate quieto y decirle: usted ha sido descalificado, usted no es digno de estar de pie delante del Señor predicando su palabra. Pero es porque falta hombres y mujeres que sientan ese celo por las cosas de Dios. ¿Sabe? Por eso hay tanto engañador. Y por eso hay tanta persona siendo engañada. Porque no ha habido hombres celosos de Dios que se levanten a poner el tate quieto en estas condiciones. La vez pasada, hace más o menos 15 días, creo que fue 15 o 20 días, cuando me levanté y les dije que se estaba cantando de una manera inadecuada,
que no era correcto seguir cantando. Y estaba molesto. No lo hice con el fin de creerme mejor que nadie. Lo hice con el fin de que esto se parara y se empezara a pensar realmente cómo es que se debía cantar. Eso fue lo que hice. No era mi intención mostrar nada más. Y al ver las caras de algunos en ese momento fue que el Señor hizo que sintiera esa rabia dentro de mí que no me permitía seguir cantando. Porque sentía que ni siquiera al techo estaba llegando esa canción. ¿Sabe algo? Yo no sé si usted lo entendió de esa manera. O no sé de qué manera lo entendió usted. Pero cada día necesitamos más personas que estén prestas a ser celosas de las cosas de Dios. Necesitamos hombres y mujeres que estén celosas de cuando ven que este lugar está siendo usado para estar hablando en lugar de estar orando. Y qué bueno es que allí salga el celo del Señor en nosotros y podernos acercar a alguien y decirle: hermano, ¿por qué mejor no te dedicas a orar? ¿Por qué mejor no haces silencio que otros hermanos están orando? Allí debe haber celo por la casa del Señor. Y sabe algo, hermano, usted que de pronto en algún momento sea llamado la atención por algún otro, no tiene ningún derecho a enojarse. No tiene ningún derecho a hablar mal del otro. Guarde silencio y ore. Eso es lo que debe hacer. Es triste cuando la iglesia del Señor se empieza a ver como si fuera un club social. Es triste cuando la iglesia del Señor se llena de una cantidad de personas delicadas, a las que todo les molesta, cuando lo único que nos debería molestar es que este lugar no se respete como debería respetarse. Eso es lo único que nos debería molestar. Así que no tenemos ningún derecho a que si alguien nos llama la atención, pensar siquiera, ¿y este qué será lo que se cree? No, por el contrario, hay que agachar la cabeza y decir: sí, perdón, he equivocado las cosas. ¿Sabe? El pueblo de Israel vio en Fines a un hombre que por glorificar a Dios estuvo dispuesto a asesinar de la forma que lo hizo a esta pareja que abiertamente estaba yendo en contra de Dios a los ojos de todo el pueblo. Y qué bueno sería que la iglesia del Señor hoy tuviese ese carácter, que cada creyente pudiera decir: no, Señor, es que este lugar es la casa de Dios y este lugar debe ser tratado con respeto por cada uno de los que aquí está. Pero sabe, eso no va a suceder mientras nosotros sigamos en fornicación. ¿Y cómo es seguir en fornicación? Porque lo que estamos viendo aquí es específicamente cuando nosotros estamos trayendo las cosas del mundo y las mezclamos en la iglesia del Señor.
tratando de juntar al mundo con la palabra de Dios, pensando que de eso puede salir algo positivo. Déjeme decirle, de ninguna manera. Como creyentes, nosotros solamente debemos tener en claro que la palabra de Dios es verdad y que lo que ella dice es lo que usted y yo debemos tener en cuenta siempre. Y por encima de ella no hay nada. Sus emociones, sus sentimientos, sus posiciones ante esto o aquello no pueden ir en contra de lo que dice la Escritura. ¿Sabe? Tristemente hoy encontramos charlatanes que se hacen pasar por pastores, por apóstoles, por profetas, por pastoras, diciendo que Dios les ha hablado, que Dios les está diciendo cosas. Y es porque el pueblo que debería tener el conocimiento de Dios no lo tiene. Así que se deja engañar tontamente. Y esto, hermano querido, es lo que el Señor está diciendo, que el apóstol Pablo está llamando la atención a los corintios, diciéndole: miren, el ejemplo lo tenemos de Israel. Ellos se metieron con otros pueblos y abiertamente a los ojos de todos estaban haciendo sus cochinadas. A los ojos de todos los demás no les importaba que se estuviese dando cuenta de su condición de pecado, sino que abiertamente lo hacían. Y es lo que está pasando hoy, cuando muchos en la iglesia sencillamente están viviendo con una mujer que no es su esposa, cuando abiertamente están practicando una vida sexual inadecuada, cuando en sus vidas lo que reina es el pecado. Eso es lo que Pablo está llamando la atención aquí. A ver, la fornicación no es solamente tener relaciones sexuales. La fornicación en este asunto es cuando, para mí es más importante lo que diga un incrédulo que lo que dice Dios. Cuando le presto mayor atención a lo que el mundo está haciendo y me dejo llevar por eso, que a lo que Dios manda en su palabra. Yo sé que nos estamos acercando a una temporada en la cual la gran mayoría sale a vacaciones, los muchachos salen del colegio y empiezan todo el carnaval que se nos presenta para la época de fin de año, y entonces nos empezamos a dejar influenciar por este tipo de cosas, y entonces ya queremos andar en ambiente festivo y ya es normal. Entonces sencillamente no vamos a culto hoy porque hoy hay una presentación de tal cosa en tal lado. No hagamos esto, o pongamos luces en la casa que se ven bien bonitas, o pongamos el árbol, o hagamos la comida, o hagamos esto, o hagamos lo otro, porque eso es lo que el mundo quiere que hagamos. Y es triste cuando usted como creyente se deja influenciar por todo esto, cuando la palabra del Señor ya nos ha dicho que eso no agrada. Hermano, la fornicación tiene que ver con todo esto. Acabamos de terminar una festividad que la gran mayoría de gente le cambió el nombre, ahora le llaman sencillamente el Día de los Niños. Y lo hacen con el fin, supuestamente, de organizar o legalizar mejor una festividad pagana que solamente quiso ir en contra de lo que se estableció hace más de 500 años. Porque realmente nosotros deberíamos haber estado celebrando el 31 de octubre
es el día en el que la iglesia del Señor tomó un nuevo aire. Cuando la iglesia del Señor fue usada para que de allí surgiera lo que hoy se denomina la Reforma Protestante. Y yo no le estoy hablando de hacer una celebración loca ni nada de estas cosas. La única manera en la que nosotros deberíamos celebrar es ese día sentarnos a leer su palabra, a leer la Escritura y poder decir: Señor, gracias a ti porque usaste a estos hombres, a estos reformadores, para que por medio de ellos nosotros llegásemos al conocimiento de tu verdad. Pero es triste cuando estamos pendientes del disfraz, de que van a repartir dulces, de que se va a dar tal cosa o tal otra, y eso es lo que nos mueve. ¿Sabe? Eso es fornicación, porque sencillamente es como si nos estuviéramos revolcando en la cama con una mujer que no es nuestra esposa, o con un hombre que no es tu esposo. Eso es fornicación. Y tanto más, mientras los días siguen pasando, la fornicación en la iglesia se sigue adentrando. Porque sé de creyentes que ahorita el 7 de diciembre van a prender velitas en sus casas, a ponerlas alrededor de la ventana, que porque se ven muy bonitas. Y no sacan una bandera de la Virgen porque les da pena que... Pero estoy seguro que ganas no les faltan. Y cosas como esas, que sencillamente se practican por personas que se dicen creyentes. Y entonces, yo no celebro Navidad, pero ahorita en la casa solo se escuchan villancicos. Y ya tengo lista la natilla. Yo no celebro Navidad, pero natilla el 24 de diciembre no puede faltar. Buñuelos no pueden faltar. Estreno no puede faltar, pero yo no celebro Navidad. ¿Se da cuenta? Sencillamente debo decirle: usted es un fornicario cuando se mete en todas estas cosas. Usted es un fornicario. ¿Sabe cuándo se comete la fornicación? ¿Y cómo se comete? No es algo que se haga abiertamente. Es algo que se hace al escondido. Y si usted está haciendo alguna de estas cosas al escondido, usted es un fornicario. Y merecería, y perdóneme lo que le voy a decir, pero merecería ser atravesado por una lanza, así como lo hizo Fines. Abiertamente, usted no celebra Navidad, pero le hace la comida a todos los que sí la celebran. ¿No es lo mismo? Es exactamente lo mismo. ¿Sí? De pronto usted me dice: pastor, yo no celebro eso, pero es que esos días me dicen que haga los tamales, la lechona, la natilla, los buñuelos. Y yo se los preparo porque es para ellos. Ahí sí, como dice mi esposa, ahí sí tú. No es para ellos, es para usted. Porque usted está ahí solapado. Usted está ahí haciendo lo mismo. Porque usted añora hacer esas cosas. Usted añora seguir en ese cuento. Creyentes que dicen: no, el 24 para mí es un día normal, pero hasta las 12 de la noche no me acuesto. Y el 31 tampoco. ¿Es normal? Debo decirle, si fuera normal, usted se acostaría como cualquier otro día, sin ningún problema.
Esa, mi hermano querido, es una práctica fornicaria que hoy la iglesia del Señor tiene. Y por eso mereceríamos ser asaetados, atravesados con una lanza. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que no hay quien lo haga. Y no hay quien lo haga por una razón. No hay celo por las cosas del Señor. No hay celo. Y aquí es donde usted, mi querida esposa, usted, mi querido esposo, tiene que ponerse en su lugar y decir: en esta casa no se hacen esas prácticas. En esta casa nada de eso se celebra, porque eso es ir en contra de lo que dice la palabra de Dios. No, es que en mi casa viven una cantidad de incrédulos, pues que se vayan. Que se vayan. Pero usted no tiene por qué permitir en su casa se hagan estas prácticas. Porque si usted lo permite, es exactamente lo mismo que si usted lo estuviera haciendo. Mire, voy a decirle algo muy concreto. Puede que usted diga: mire, pastor, yo nunca le he sido infiel a mi esposa. Pero en mi casa le he prestado hasta mi cama a un amigo que tengo, que le gusta traer todo tipo de mujeres a dormir. Eso es como si usted mismo lo estuviera haciendo. O es como si usted dijera: no, a mí no me gusta, yo no practico nada de esas cosas de brujería, pero en la casa a mi abuela le dio por poner una sábila detrás de la puerta. No, es que yo tengo la mata de dólar, porque es que dicen que yo tengo la mata que llaman de plata, yo tengo el tal cosa, tal otra. Usted sencillamente es un fornicario. Eso es lo que somos. Y necesitamos creyentes que estén en la condición de levantarse y asaetar a aquellos que en nuestra ciudad, en nuestra iglesia, en nuestra congregación están haciendo este tipo de prácticas. ¿Sabe? Algunos de pronto están pensando: y ahora sí se nos acabó de fregar la cosa. Bueno, estoy haciéndolo de fines. Estoy atravesándolos a ustedes con una lanza. Porque no podemos seguir en estas prácticas. Es necesario que ya usted y yo paremos en todas estas tonterías. No podemos seguir por lo mismo. Y cuando usted permite que en su casa se hagan este tipo de cosas, es como si usted mismo las estuviera haciendo. Por eso Pablo llama la atención a los corintios y les dice: los israelitas saliendo de Egipto en el desierto fueron fornicarios. Se juntaron con las moabitas, se juntaron con la gente de otros pueblos y empezaron a traer las prácticas de ellos como si fueran propias, cuando Dios ya les había dicho específicamente que no quería nada de eso delante de Él. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando usted, mi hermano querido, deja que en su casa estas cosas se den, sencillamente usted está siendo partícipe de eso. ¿Sabe? La fornicación
Es un pecado que Dios lo condena con la muerte. Y lo condenó en Israel, matando a 24,000 personas. 24,000 personas murieron en Israel por causa de la fornicación. Y solo el celo de un hombre logró que esto se detuviera, porque si no la mortandad habría continuado. El celo de un solo hombre. ¿Se imaginan lo que pasaría hoy si en la iglesia del Señor todos fuéramos celosos por las cosas de Dios? ¿Se imaginan lo que pasaría? Pero ¿sabe algo? A veces nos ocultamos, a veces nos ponemos una mascarita para que no se vea lo que realmente somos. El Señor quiere hombres y mujeres que estén dispuestos a dar su vida si es necesario por sus cosas. ¿Por qué estaría usted dispuesto a dar la vida hoy? La gran mayoría ni siquiera está dispuesta a dar la vida por nada. Pero decimos amar a Dios. Y decimos que Él es lo más importante para nosotros. Pero si en este momento fuéramos confrontados abiertamente por esto, seguramente muchos estarían en la condición de inmediatamente negar que son. Y eso es lo que pasa en la iglesia cristiana de hoy. Váyase a cualquier congregación de estas gigantescas que tiene 5,000, 10,000 congregacionales allí. A ver cuántos de ellos estarían dispuestos a dar su vida por seguir al Señor. Pero si es que ni siquiera conocen al Señor, ¿cómo van a estar dispuestos a dar la vida por Él? Por eso Pablo también escribió que el que cree en Dios es necesario que crea que le hay. El que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. ¿Sabe? Es triste, pero la iglesia cristiana ha perdido el celo. El salmista dijo en algún momento: el celo de tu casa me consume. Y ese celo debería estar en nosotros, cuando deberíamos ver este lugar y pensar: venga, ¿yo por qué voy a permitir que mis hermanos hagan algo diferente aquí, que sea orar al Señor? ¿Por qué vamos a permitir, por ejemplo, que sencillamente se esté cuchicheando en medio del culto, o se esté durmiendo en medio del culto? Sí, yo sé que hay hermanos que están cansados físicamente, pero el celo por las cosas de Dios me debería hacerle decir: hermano, levántate. Eso es celo por las cosas de Dios. No sencillamente mirarle y decirle: el celo por las cosas de Dios me debería estar haciendo meditar todo el tiempo en su palabra.
y que no tuviéramos que estar diciéndole: Daniel, no corra, o Mateo, no juegue, o Luisa, sino que cualquiera de nosotros pudiera decirle: ven, cuando tú corres en este lugar, cuando tú haces tal cosa en este lugar, estás y respetando la santidad de este lugar, porque este lugar es denominado la casa de Dios. Y hermano, no se trata entonces de que no vamos a entrar aquí así, con una falsa humildad que no tenemos, porque eso no va a pasar, sino cuando aquí nuestro chip haya sido cambiado. Es aquí, porque es aquí donde sencillamente yo podré entender: este lugar es la casa de Dios. Jacob lo dijo de esa manera, y lo único que Jacob vio fue una escalera. Dice que por la escalera descendían y bajaban, subían y bajaban ángeles. No vio nada más. ¿Y sabe qué dijo él? Este lugar es casa de Dios. Y trajo una piedra y la puso allí y ungió con aceite ese lugar. Y ese lugar para Jacob se convirtió en un lugar santo. Él dijo: este lugar no es otra cosa que casa de Dios. Y es así como usted y yo deberíamos ver este lugar. Pero ¿sabe cuál ha sido nuestro problema? Que ni siquiera hemos visto la escalera, ni hemos visto a los ángeles subir y bajar por ella. Y no se trata de que entonces empecemos a orar diciendo: Señor, muéstrame una escalera con ángeles que suban y bajen. Pero usted ya debería estar unido a nosotros, diciéndole: Señor, estamos pidiéndote esta casa para la iglesia. Amén. Usted ya debería estar unido a nosotros, rogando: Señor, no tenemos el dinero para comprarla, pero tú eres el dueño de todo, y si es tu voluntad, no la hagas. Ya debería estar en ese plan, porque es que queremos este lugar como casa de Dios. Pero sabe, usted no va a poder orar por eso si usted no ve este lugar como casa de Dios. Y cuando usted entra a esta puerta, usted no ve este lugar como casa de Dios, a usted no le importará nada. Y seguirá llegando tarde, y seguirá haciendo cosas indebidas, y seguirá hablando, y seguirá durmiéndose, y seguirá haciendo cualquier cantidad de cosas que van en contra de la santidad a la casa de Dios. A ver, leía, yo creo que les envié al grupo de WhatsApp una lectura. Hablaba de los que se duermen en el culto. ¿Y la leyeron? Y una parte decía: ¿cómo es posible? ¿Qué falta de respeto es esa? Y puede que usted esté enfermo, y puede que esté cansado, pero hay estrategias que uno puede tomar y asumir para que esto no pase. Ayer veía nuevamente la película esa de El que cambia los tiempos, que la vimos aquí hace algún tiempo atrás, y recordaba el celo de este hombre que viaja en el tiempo. Cuando entra a la iglesia y están cantando y ve que uno están bostezando, ve que otro está haciendo cualquier otro tipo de cosa,
Y él decía, ¿cómo es posible que la iglesia del Señor se vea en esa condición? Cuando no hay deseo de alabar al Señor, pero se llama la iglesia del Señor. Cuando no hay gozo por las cosas de Dios, sino que sencillamente me causan molestia. Cuando él estaba haciendo su despedida, en una predicación que le invitaron a dar, él decía, ¿cómo es posible que la iglesia del Señor haya perdido su pureza? ¿Y sabe algo, hermano? Eso es lo que se ve hoy. La iglesia del Señor perdió su pureza. Y perdió su pureza no porque no sea pura, sino porque está haciendo actos impuros. Porque se está mezclando en fornicación con otras cosas que la alejan de Dios. Cuando los pastores hoy están predicando un mensaje en el que invitan a los jóvenes a que vengan a alabar al Señor, pero les trae batería y les trae luces y les deja que salgan como quieran, con el tal de tener a los jóvenes ahí. Eso es fornicación. A ver, es necesario que la iglesia del Señor se limpie de este mal. Y es necesario que la iglesia del Señor tenga la capacidad hoy de tener hombres y mujeres celosas por las cosas de Dios, que estén dispuestos en todo momento a sacar a la luz la palabra de Dios. Pase lo que pase, gústele a quien le guste. Muchos pastores han suavizado sus predicaciones porque piensan que si la predican la palabra tal como está, a los hermanos no les gusta y se van a ir. Y sí pasa. Sí pasa, hermano. Algunos se van. Pero el Señor dice en su palabra de manera muy concreta, se van de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y yo no estoy diciendo que seamos la única iglesia de sana doctrina en el mundo entero, pero es necesario que como creyentes nosotros empecemos a cuestionarnos si estamos permitiendo que dentro de nosotros se esté dando la fornicación, si estamos uniéndonos de manera inadecuada con las prácticas mundanas y traerlas a la iglesia para tratar de santificarlas. Eso fue lo que pasó con la música. La música en la iglesia del Señor, de ser un acto solemne, de ser un acto totalmente respetuoso, de ser un acto en el que los creyentes tenían su corazón y su mente totalmente dirigida a Dios, ahora se convirtió sencillamente en un acto en el que si me siento bien canto duro y si no me siento bien no canto. Y que lo que se busca realmente es alegrar el cuerpo, no cantar para adorar al Señor. Eso es lo que realmente está sucediendo hoy. Hermano querido, en el pueblo de Israel cayeron 24,000 muertos. ¿Cuántos vas a ver caer tú? No sigas en la práctica de fornicación con el mundo. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de ponerle pare a esto. Es tiempo de decir, Señor,
Yo quiero seguir los lineamientos de tu palabra. Y quiero ser celoso por tus cosas. Miren, quiero finalizar con esto. En la fornicación que cometemos con el mundo, generalmente lo hacemos por quedar bien con el mundo. Por ejemplo, es que, ¿cómo le voy a decir yo a mi mamá que en mi casa no se celebra Navidad? ¿Cómo le voy yo a decir a mis hermanos, a mis tíos, a mis abuelos, que en mi casa no hacemos ninguna celebración para esta época y que no voy a llevar a mis hijos a estas cosas? Porque ellos vienen y te dicen de manera muy sutil, ¿pero qué tiene de malo? ¿Qué hay de malo en que nosotros queramos celebrar la Navidad con los niños suyos? ¿Qué hay de malo en que nos reunamos a la luz de las velas de un árbol y nos demos unos regalitos? ¿Qué hay de malo que nos sentemos a disfrutar una comida especial ese día? ¿Por qué le roba la infancia a sus hijos? Y ustedes están caídos del zarzo, que dice, bueno, está bien, yo les permito que vayan. ¿Se da cuenta? Eso es que usted mismo quisiera estar allá. Entonces no sea un hipócrita. Se lo digo de esa manera. No sea hipócrita. Si eso es lo que le gusta, pues váyase para allá. Pero váyase usted solo, no inmiscuya a los demás en esas tonterías. Eso es lo que hay que hacer. A mí nadie me tiene por qué obligar a hacer algo que no quiero hacer. Y es por esa razón, hermano querido, que aquí nosotros necesitamos celo del Señor. ¿Sabe algo? Solo cuando el celo del Señor está en nosotros es que vamos a poder ponerle límite al asunto. Es que vamos a poder decir no más. Ya se paró esto y vamos a hacer las cosas como deben ser hechas. Pero no juegues a estar aquí y querer hacerlo de allá. Y no te camufles diciendo, no, es que yo no voy a celebrar nada de eso, simplemente voy a acompañar a mi familia. Eso es lo que estás haciendo. Celebrando. Así que no seas hipócrita. Y sí, esa es una lanza que tengo en mi mano para atravesarte hoy. No seas hipócrita. Si eso es lo que te gusta, pues ve y hazlo. Pero te digo las palabras que dijo Josué. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que quítate la idea de estar aquí y allá. Porque recuerda lo que dice el Señor.
ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Ya es tiempo de que pares estas tonterías. Ya es tiempo de que dejes de ser un fornicario. Ya es tiempo de que pongas un tate quieto en tu vida misma y empieces a dejar que el celo por las cosas de Dios realmente te consuma y te ponga a hacer lo que a Dios le agrada. Esa es la única manera en la que verás la mortandad ser detenida. Y de pronto usted me dirá ahorita, pastor, pero yo no he visto a nadie que muera en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque un muerto no sabe que está muerto. Y el Señor lo dijo de esa manera. El que viene a mí yo le doy vida. Y vida en abundancia. Así que si para ti lo más importante no es Dios, estás muerto. Y en eso tengo que ser claro. Solo en el Señor Jesucristo hay vida en abundancia. Yo no necesito nada de esas cosas. Y mi familia no ha necesitado nada de estas cosas desde que el Señor nos enseñó que esto no es algo para celebrar, que no debemos mezclarnos en estas tonterías. Ya es tiempo de que tú también tomes conciencia y deja de lado la fornicación. No esperes a que tu familia caiga muerta también en la misma fornicación en la que cayó el pueblo de Israel. Deja de estarte mezclando con el mundo. Sí, es necesario que vivamos en este mundo porque así Dios lo quiso. Pero el hecho de que vivamos en este mundo no implica que hagamos todo lo que este mundo hace. Es tiempo de parar. Y es tiempo de que el celo del Señor florezca en nosotros. Vamos a orar. Oh Señor, te damos gracias. Porque tu palabra es clara. Y nos hace ver, Señor, cuán necesario es que hoy en tu iglesia haya hombres y mujeres que tengan un vivo celo por tus cosas. Hemos bajado la guardia, Señor, y hemos creído que a veces es mejor callar y dejar que los hermanos cometan algunos pecados con el fin de que no se vayan de la iglesia. Pero tu palabra nos muestra otra cosa. Tu palabra nos muestra específicamente cuán necesario es que haya hombres y mujeres dispuestos a atravesar con una lanza, si es necesario, a aquellos que están yendo en contra de ti. Y esa lanza es tu misma palabra. Pero necesitamos hombres y mujeres que la conozcan de verdad, que la practiquen, que la enseñen, para que la puedan usar como la espada que es y atravesar a cualquiera que quiera ir en contra de ella misma. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, porque hemos permitido absurdamente que sea más importante lo que los demás piensan que lo que tú piensas de mí. Ayúdame, Señor, a mí y a cada uno de mis hermanos a ponerte a ti en el primer lugar y a no desfallecer nunca
en siempre sacar a relucir tu espada con la disposición de atravesar al que fuese necesario con el fin de hacer tu voluntad. Que el celo por tus cosas nos consuma, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre, a no desfallecer. Ayúdanos a retomar y haz que en nosotros crezca ese amor, ese anhelo, ese deseo por tus cosas, y que esto sea lo que nos motive cada día más. Oh, gracias te damos, Señor, y nos dejamos en tus manos en este día, en el nombre amado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.